Hola, bienvenidos al tema del día de hoy, donde vamos a hablar de los principales paradigmas éticos occidentales. Iniciamos esta semana compartiendo en el blog cómo creen ustedes que las virtudes podrían contribuir a resolver los grandes problemas sociales que actualmente vivimos en México. Esta semana vamos a abordar las diferentes corrientes éticas. Es por eso que el material de esta semana sí es un poco pesado. ¿En qué sentido? En el que estamos hablando de mucho material. En el caso por ejemplo, del libro de texto, vamos a ver el capítulo 7, que habla del enfoque utilitarista, y el capítulo 8, sobre el debate del utilitarismo, el capítulo 13, sobre la ética de la virtud, el capítulo 9 y 10, que nos habla sobre Kant, el respeto a las personas, también un resumen sobre la ética aristotélica por Fernando Savater y también Fernando Savater explicando qué es un imperativo categórico. También una liga educativa donde se explica el paradigma deontológico kantiano. Es importante que revisen todo este material, que también les va a servir para la actividad de esta semana. Aquí la idea es ver cuáles eran las ideas principales de las diferentes corrientes, para tratar de comparar desde esa perspectiva cómo se imaginaban que era de la vida del hombre, cómo debía ser, cuál debía ser el último fin que busca el hombre. A lo largo de la historia han existido varios pensadores que han analizado el comportamiento humano desde diferentes perspectivas. Algunos de ellos han marcado de manera importante la historia, ya que las corrientes a las que representan han sido objeto tanto de críticas como de apoyos. Vamos a iniciar hablando precisamente de Aristóteles. Para Aristóteles, las acciones que realizamos día con día nos van ayudando a alcanzar ciertos fines parciales. Sin embargo, él reflexiona sobre la pregunta: ¿cuál es el fin último del hombre? Para Aristóteles lo representa la felicidad. Para responder la pregunta de qué es la ética, para Aristóteles la ética se refiere a la reflexión de la acción humana en búsqueda de la libertad. Para Aristóteles es importante el que podamos desarrollar aquellos hábitos que nos dan fuerza, que nos ayudan a vivir mejor. Para él es importante que podamos desarrollar las virtudes, algunos de estos rasgos de carácter que hacen que alguien sea una buena persona. Podemos hablar del valor, el dominio de sí mismo, la generosidad, la sinceridad. Para él, virtud se refiere a la fuerza que desarrollamos para vencer los vicios, no solamente desde un punto de vista teórico, sino al contrario, hace énfasis en la búsqueda de modelos en la práctica. ¿A qué nos referimos con esto? Fernando Savater nos explica qué significa para Aristóteles encontrar ese punto medio cuando hablamos del desarrollo de una virtud. Aquí podemos ver cómo diversas corrientes se han enfocado en la búsqueda de la definición de cuál es la acción correcta. Si lo vemos desde el punto de vista del egoísmo ético, hablaríamos de promover los propios intereses. Si hablamos desde el utilitarismo, hablamos de promover felicidad para el mayor número de personas. Desde la perspectiva kantiana, obedecer reglas que pudiéramos consistentemente desear que sean universales. Y desde la teoría del contrato social, seguir las reglas que gente racional que actúa por interés personal puede estar de acuerdo en establecer para su mutuo beneficio. Por otro lado, a finales del siglo XVIII, Immanuel Kant se ocupó de reflexionar cuál es el fin último del hombre, cómo los seres humanos dirigimos nuestros esfuerzos a la búsqueda de la felicidad y si realmente existe una manera universal en que todo debamos hacerlo. De acuerdo a sus conclusiones, Kant distingue dos formas de razonar del ser humano con respecto a esta búsqueda de la felicidad: los razonamientos hipotéticos y los categóricos, desprendiéndose de estos últimos la base necesaria para actuar del ser humano. Actuar de acuerdo a universales, válidos para todos y no sujetos a deseos particulares. Algunos conceptos importantes analizados fueron el imperativo categórico, que nos habla que debemos obrar solo según una máxima tal que podamos tener al mismo tiempo o querer al mismo tiempo que se torne una ley universal. Por otro lado, para Kant, un valor intrínseco es la dignidad, lo que nos hace valiosos sobre cualquier precio. También nos habla de cómo debemos obrar de tal modo que utilicemos a la humanidad, tanto en la persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo y nunca solamente como un medio. Para Kant, tratar a alguien como un fin en sí mismo significa tratarlo como un ser racional. De esta manera, ¿qué significa tratar a alguien como un ser racional? Un ser racional es alguien que es capaz de razonar sobre su conducta y que libremente decide lo que va a hacer
sobre la base de su propia concepción de qué es lo mejor. A finales del siglo XVIII y del siglo XIX hubo muchos acontecimientos que marcaron de una manera importante la vida de las personas. La Revolución Francesa, las ideas de libertad, fraternidad e igualdad. Eso también tuvo un impacto en la reflexión ética, ya que la gente considera cuál es la manera correcta de actuar, se basa en todas nuestras acciones deben tener el mayor beneficio para todos los implicados, lo cual es denominado el principio utilitarista. El utilitarismo es una teoría propuesta por David Hume y formulada por Jeremy Bentham y John Stuart Mill. Para Bentham, la moral no es cuestión de complacer a Dios, ni es cuestión de fidelidad a reglas abstractas. La moral es simplemente el intento de producir tanta felicidad en este mundo como sea posible. El resultado que busca el utilitarismo es la felicidad, el lograr mayor felicidad para el mayor número de personas. Nos habla de cómo poder determinar si una acción es moral desde el punto de vista del utilitarismo. Si al poner una balanza las consecuencias buenas son mayores que las consecuencias malas, se habla que la acción es considerada moral. En este caso hemos visto diferentes corrientes. Recuerden que aquí les he presentado como que los puntos más importantes, pero no es todo. Es importante que lean todo el material que hemos visto esta semana para que vayan preparándose ya para el examen final. Por último, para la actividad de esta semana es importante que elabores un cuadro comparativo entre las tres teorías éticas explicadas por Sandel, el utilitarismo, la teoría kantiana y la teoría aristotélica. Recuerdo que no se trata de poner un copy-paste, sino que realmente hagas una reflexión sobre cuáles son los puntos importantes de cada una de las teorías comparándola con las otras, poniendo desde fortalezas como áreas de oportunidad. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana.